La Alianza al Día. El espacio cultural de Radio Francia para Cuenca. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a la Alianza al Día, acá en 104.9 de Radio Francia Internacional desde Cuenca. Les saluda Boris Vanegas. Hoy, el Día del Niño, el Día de las Infancias, también como se lo conoce, vamos a hablar de un cuento musical, Pedro y el Lobo, que está con la compañía de danza y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. Carolina Napoleón está dentro de la dirección artística y el guión adaptado nos acompaña esta mañana para contarnos acerca de esta obra. Carolina, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias Boris por la invitación y bueno, qué lindo poder invitar a los niños, a las familias a celebrar el Día del Niño con algo artístico. Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Este cuento que es tan clásico, ¿no? Que todo el mundo alguna vez nos han contado que hay diferentes versiones, lo adaptaron un poco al Cajas, ya me vas a contar un poquito cómo están esos detalles, pero es una obra que ya se ha dado. Cuéntame cómo nació esto. Bueno, primero de parte de la compañía queríamos tener un repertorio para niños, ¿sí? Para niños que ellos pudieran identificarse tanto con la música, con la danza, pero más bien infantil. Y ahí vino el recuerdo de este Pedro y el Lobo de Prokofiev, que si bien se hizo justamente para que a los niños les gustara la música clásica, como acercarlos a la música clásica, pero se han hecho unas versiones en ballet y ahí fue como, bueno, este es el cuento ideal para hacer con todo, o sea, con la orquesta, con los bailarines y poner en escena. Y ahí, como tú decías, si bien el cuento ya se conoce, ya sabemos más o menos por dónde va la historia, pero yo quería que tuviera algo peculiar de acá, de la ciudad de Cuenca, y no es que se sintiera como, es otro Pedro y el Lobo, de nuevo esto, no, que tuviera algo característico. Y justamente la historia de Pedro y el Lobo no pasa como el Pedro original europeo, sino que pasa aquí en el Cajas. Entonces los animales son justamente del Cajas. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo. Claro. El lobo que todos asociamos, este lobo gris, oscuro, es más como sería un lobo europeo que vive en la nieve, en los bosques de allá, que está muy bien, pero no es el lobo que habita acá en Ecuador. Entonces acá nuestra diseñadora de vestuario, que fue la que le dio el concepto a estos animales, dijo, no, acá tenemos el lobo de páramo, y el lobo de páramo no es negro, no es gris, es más dorado, con tintes cafés, es otra cualidad. Entonces fue como, ya, eso lo vamos a poner en escena, y así con todos los animales y los personajes que salen en la obra. Y como siempre conversamos, porque es interesante hablar del vestuario, de luego cómo se aplica este vestuario dentro de la danza, dentro de la música, cómo fueron construyendo cada uno de los personajes. Bien lo dices, o sea, tenemos animales en el Cajas que pueden perfectamente representar a este cuento, tenemos cosas interesantes, colores en el Cajas también, que me imagino que lo van a ir adaptando. ¿Cómo fue ya elegir la paleta de colores, elegir ya en torno al guión también que te adaptaste? Sí, ahí fue más bien al revés. El guión ya estaba. Ya. Y nuestra diseñadora de vestuario, Lolo Villasís, ella nos dio el concepto de todos los vestuarios y de todo cómo iban a ser los personajes. Entonces ella, el lobo, por ejemplo, lo cambió al lobo de páramo. El pajarito, ahora lo puso una especie en específica, el trogón enmascarado, especie que está acá. Lo mismo el pato, no es este típico pato blanco que conocemos, claro, con las patitas naranjas, sino es el pato andino, que es más bien negro, con el pico azul. Entonces ella llegó con esa propuesta, hizo una investigación también para cómo representar el vestuario con los colores y también tomando en cuenta también la fauna, la flora y la fauna del Cajas. Entonces muchas cosas están como inspiradas en eso y esa creación se la debemos completamente a ella. Y una vez que eso ya estuvo, adaptamos el guión para justamente contar esta historia de que Pedro
antes de que fuera como la reserva natural, vivía ahí en el Cajas, se transforma al final como el guardián en el páramo y todas las especies de alguna forma conviven en armonía, cuidando el lugar, cuidándose entre ellas, y ese es como un poco el mensaje también, de cuidar nuestro parque, porque pienso que si nosotros sabemos lo que habita ahí, desde niños, es muy difícil que después queramos destruirlo o estemos a favor de cosas que dañen eso cuando ya sabemos lo que realmente pasa ahí. Las obras, Carolina, recordando un poco la anterior, la danza está muy ligada con la naturaleza, ¿no? Con los paisajes naturales, o al menos estas últimas han coincidido en eso, ¿no? Sí, la verdad sí. Bueno, Pedro y el Lobo es una obra que hicimos en el 2023, la primera vez, y ahora, bueno, coincidió, esa vez también lo hicimos como para ponernos como universidad, como apoyando todo, que se cuidara todo el recurso hídrico del Parque Nacional Cajas, sin saber que, por ejemplo, el año pasado íbamos a tener esta famosa marcha por el agua y eso, pero es algo que, bueno, Cuenca lo viene hablando, lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, y bueno, creo que es como coincidencia, ¿no? Temas que todavía tenemos que seguir hablando, porque hay que seguir eso, recordando que por algo es una reserva natural. ¿Y qué vemos ya dentro de la danza? ¿Qué vemos ya dentro de los bailarines? Bueno, acá lo que más vamos a ver, como es un cuento, vamos a ver la caracterización de llevar, por ejemplo, a un pato, cómo se movería, cómo se desplazaría, que va a ser distinto a cómo va a ser un gato. Y de repente con estos tintes como de humanizarlos a momentos, porque no es todo el tiempo el gato como un gato, porque es algo escénico. Entonces van a ver, ahí hicimos la primera vez como un estudio de cada personaje y cómo eso de llevarlo a escena. Entonces como, bueno, ver pajaritos, ver gatos, ver patos, ver lobo, y luego de eso, bueno, ¿qué abstraemos y qué podemos llevar con pasos de danza? Y también este animal, a los que nos toca representar animales, que tenga como un poco una característica humana de momentos, para que sea también más cercano al público que lo ve y entienda eso, que quizás no lo vamos a ver en un animal silvestre, pero en escena sí. Y con los personajes de Pedro y el abuelo, que digamos son los que no son animales, en Pedro es como un niño común, por decir así, muy inocente, que justamente es como alguien que se crió en el páramo. Entonces, como tiene mucho esa libertad, no vamos a ver como en él vestuarios así súper, no quiero decir elaborados porque no es la palabra, pero como con colores muy fuertes o muy como con lycras muy ajustadas, porque es como, ¿cómo sería un niño? O sea, tú cuando vas al Cajas no vas, o sea, hace frío, tienes que ir abrigado, vas con tu mochila. Y el abuelo de Pedro sí también hay una caracterización importante en la postura, porque también dijimos, bueno, para que se note que es abuelo, vamos a hacer que la persona, digamos, como que se encoja en los movimientos, como que entonces, claro, se encorve todo el tiempo y de ahí trate de, bueno, seguir las secuencias, pero como lo haría un abuelo, o sea, como nunca perder eso. Entonces, bueno, el abuelo, si todos hacen, no sé, un salto, ¿cómo el abuelo haría ese salto? Tal vez algo un poco más temeroso, un poco más lento. O a mí que me da eso también, lo de la rapidez, ¿no? El abuelo quiere de repente correr, pero no puede correr. Entonces, como eso, o lo que a mí me da un poco de risa como de verlo, que el abuelo de repente, claro, quiere saltar como Pedro, pero no puede saltar, o trata, y luego se queda así con dolor de espalda, porque igual usa bastón. Entonces, como eso también es como difícil sostener el personaje para todos, igual los que somos animales, sostenerlo todo el tiempo. O sea, yo puedo decir, sí, puedo ejecutar quizá este giro perfecto, pero ¿cómo lo haría el pato? El pato quizá es torpe, quizás no le va a salir tan bien, el pajarito es más ágil y listo, y capaz él va a hacer 4 giros, no sé, es como un ejemplo, ¿no?
Pero eso, ahí es como que también en el físico y en las posturas que tomamos se nota mucho también la diferencia. Obviamente el vestuario ayuda, pero ahí se van a dar cuenta que cada personaje tiene sus características. Y cada bailarín estudia a su animal. Claro, acá a su personaje, A su sí. personaje. Sí. Hay solo como algunas danzas que se hicieron comunes, por decir así. Pero claro, lo que te decía, hay que adaptarlo. O sea, como el gato, por ejemplo, haría esta marcha, pero versión gato. Entonces a lo mejor él va a seguir la marcha, luego se va a distraer un momento, luego va a volver, va a ir más por el piso, va a jugar con su cola. Entonces sí, la verdad ha sido algo más como, o desde el inicio fue un estudio más personal, ya cuando tuvimos nuestro rol de decir, bueno, o sea, ¿cómo me veo? Y si estoy pareciendo a momentos este animal con las características que también le dimos. Carolina, y a todo esto se piensa en un público, que es un público niños, niñas, que van a verlo, ¿no? Me imagino que eso también se decide con todo lo que nos estás contando, vestuario, movimientos y más. Bueno, ¿a quién vamos a presentar esto? Claro, obviamente es un cuento musical y como era la obra original, a mí me interesa mucho que los niños tengan curiosidad, voy a decir, por la música, para quienes no han visto quizás a la orquesta y identifiquen, ¿no? Ahora sé cómo es la flauta, cómo es el fagot, cómo es el clarinete y lo asocio a un personaje. Entonces ese personaje se va a mover como suena el instrumento. Entonces eso ya va a dar unas características sin necesariamente decir este personaje es así, sino que por la parte como musical se va a ir. Pero también que ellos lo puedan identificar en escena, no solo escuchando e imaginando, sino que eso que escuchan pasa en escena. O sea, si escuchan esta música que es más, que de verdad da miedo, es la música de la entrada del lobo, no es la música de la entrada del pato, por ejemplo. Claro. Y lo van a ver y van a sentir ese miedo y lo van a ver. Por ejemplo, cuando entra el pajarito en escena es una música súper ágil porque es la flauta, es rápida, es viva, brillante. Y eso que escuchan también tiene que coincidir con el movimiento. Entonces la idea es que todo eso que también va a pasar en su mente, con la música lo vean reflejado en lo que está pasando en escena. Por eso es como muy exacto esas coincidencias de los personajes con la música. Y los ensayos y todo esto, porque bueno, nos dices desde parte del público, pero desde parte de los bailarines, obviamente también estar pendientes, la orquesta también. ¿Cómo es este juego ya de coordinación? Sí, bueno, la obra tiene un narrador que va contando todo el cuento. Entonces el narrador se ha dividido entre los ensayos con la compañía y los ensayos propiamente tal con la orquesta, para tener ahí esos dos mundos. Nosotros que estamos en escena, claro, es muy musical, como decía todo, y ya nos vamos a juntar nuevamente en escena el día lunes, este lunes para hacer un ensayo general, ensamblarnos entre todos y juntar esto que ya venimos como ensayando por separado. Claro. Porque claro, es muy difícil juntarse todos con mucho tiempo antes si no llegamos, pero cada uno obviamente por su lado va haciendo su ensayo y creería que lo más difícil en este caso es como coordinar la voz del narrador con la música que se va contando, porque en realidad los bailarines respondemos a la música, en esta obra 100%. Y otra cosa que me parece interesante, que es muy lindo también, que en esta obra, en este cuento, la orquesta va a estar arriba y obviamente los bailarines también. Entonces la gente va a poder ver tanto a la orquesta, la instrumentación, con los personajes. Entonces sí es como, claro, apostar a algo así muy grande, por decir así. Cuéntame cómo está la programación. Hay una función que va a ser hoy en la noche. ¿Cómo está eso? Bueno, sí, tenemos una función abierta al público a las 19 horas para que puedan asistir de manera gratuita. Ojalá todos los niños con su familia se den tiempo de estar aquí. Y luego este martes vamos a tener una función para colegios, para instituciones educativas invitadas, que esa, bueno, es cerrada para ellos, que justamente también es lo mismo, en conmemoración o en celebración del Día del Niño.
Perfecto. Entonces, Carolina, no sé si se nos vaya algún otro detalle. Bueno, solo extenderles la invitación por este Día del Niño para que vengan a celebrar en familia. Es un cuento muy divertido, van a poder disfrutar de la orquesta, tanto de la compañía de danza y bueno, al final de la función para que se puedan tomar fotos con los personajes y también con los instrumentistas, que algo es muy importante, que de repente uno dice, bueno, es la música, pero no sabes cómo son los instrumentos. Cuando eres niño a lo mejor no, quizás no tienes la noción de cómo son todos los instrumentos, de ver un fagot, ver un clarinete, ver quizás a los cornos y tener esa interacción creo que puede motivar a que como niños puedan ir y bueno, y reconocerse con fauna que es de acá, de la región, que creo que es muy importante también tener esa visión. Tenemos, claro, mucho la visión europea, que está bien, por una parte, pero también tenemos acá, y se le puede sacar partido. Entonces quizás ahora cuando la gente piense, no sé, en un pato, claro, va a pensar en este pato negro de pico azul y no en el blanco de pico naranjo, porque es el que está acá. Es el que tenemos y el que incluso pasa por el Cajas volando claro, en un momento, ¿no? Y es nuestra fauna, nuestra flora y nuestra fauna que va a estar ahí representada. Lo mismo el lobo, o sea, sí, está este lobo negro gris que hablábamos, pero no es el que está acá en el Caja, claro, no es el que vamos a ver. Y bueno, también, por ejemplo, el gato que hicimos es como en representación de un gato rescatado. Entonces también tiene que ver con la adopción. De repente, claro, queremos adquirir animales, comprarlos, pero también hay muchos que necesitan eso, ser adoptados, y así como Pedro adoptó a un gato, también otra familia podría optar por eso. Son muchas cosas interesantes también que conlleva la obra, y lo que decías, nada más ya casi para terminar, es interesante también que los niños y niñas se den cuenta de cómo se produce la música, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a un producto audiovisual, tal vez, que sí, que vemos tal vez la coordinación de movimientos con un sonido, con una música, pero no entendemos qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y es interesante saber de dónde viene, cómo se produce, como bien lo dices, qué instrumento produce qué sonido. Hay un músico que lo ejecuta, hay un bailarín que obedece, como dices, a ese movimiento, y que ya te vayas dando cuenta de cómo funciona todo esto también es una sorpresa, sorprenderte para tal vez niños que todavía no han tenido la oportunidad de poder ver eso. Sí, yo creo algo, a mí en lo personal ya de grande, poder ver a la orquesta ha sido algo maravilloso, verlos cuando están todos arriba, no solo escucharlos, verlos, cómo son sus instrumentos, pero Pedro y el Lobo nos da eso, que de repente no son todos los instrumentos, es uno en específico con cierta característica y lo ves cómo suena, ves cómo es el instrumento, porque a veces uno dice, bueno, no sé, la flauta, pero ¿sabes cómo es un corno? ¿Sabes cómo es un fagot? Quizás ya todos sabemos cómo ya el violín, pero hay un montón de instrumentos más que a lo mejor no nos imaginamos cómo son ni físicamente. Entonces creo que para los niños despertar esa curiosidad puede ser como muy importante, no solo para que escuchen música, sino para que entiendan que el instrumento no se toca solo, que hay una persona, cómo es, quizás hay instrumentos que son de madera, otros de metales, y que lo puedan ver. Por eso creo que esta obra es como perfecta, y yo de verdad me quedo fascinada viendo a la orquesta, pero esta obra es como específica también para tener esos momentos donde te da el tiempo de reconocer qué es lo que está sonando, porque en general en las obras que escuchamos, a menos que sean solos o específicamente para alguna pieza, siempre es toda la orquesta, y tú sí escuchas maravilloso, pero no alcanzas a identificar a veces qué realmente es lo que está sonando. Entonces creo que eso es muy bonito, y ojalá después de la función, o sea, terminando la función, los niños y las familias se sientan con esa confianza de acercarse a los personajes, de preguntar, porque justamente para eso no es solo que se presenta y ya nos vamos, sino que ojalá... el telón y se van. Sí, o sea, justamente es para ellos. Carolina, muchísimas gracias por todos los datos que nos has dado. Interesante, ¿no? Ya nos emocionamos. Esperemos que las personas también, los niños, los papás, los abuelos, todos los que
los familiares que viven con cada uno de los niños y niñas que están aquí en Cuenca puedan ir. El aforo es limitado, me imagino. ¿Hay que retirar algo? ¿Cómo es esto? No, solo es, obviamente el teatro tiene una capacidad, 800 butacas, entonces obviamente es hasta llenar aforo. Siempre lo que les decimos, llegar un poco antes. Recordar que esta función, como es para niños, es a las 19 horas. Entonces, normalmente siempre hacemos a las 20 horas, pero esta es a las 19, que lleguen con tiempo. Y nada, no hay que retirar pases, solo tienen que llegar con tiempo, quedarse ahí en su butaca y disfrutar de la función. Perfecto. Ahí está entonces toda la información. Carolina, muchísimas gracias y pues siempre pendiente de todo lo que haga la universidad por acá. Amigos y amigas, nos despedimos. Recuerden que pueden escuchar el reprise a las 17 horas y también en nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo. Radio Francia Internacional desde Cuenca, en el 104.9 de la FM. Hoy es un nuevo comienzo para cumplir tus sueños. ¿Sabías que el francés es el tercer idioma más hablado en el mundo? En la Alianza Francesa de Cuenca aprenderás con profesores nativos altamente calificados en modalidad virtual o presencial y al horario que prefieres. Búscanos en las redes sociales como AF Cuenca o contáctanos al 098-338-2421. Ya es hora de hablar el idioma de tus sueños. Matrículate ya.